edición más de Guestbox Enlace. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Basurto y soy el CEO de Guestbox. El día de hoy tenemos un gran invitado, quien nos hablará acerca de cómo hacer más rentable nuestros negocios restauranteros. Su nombre es Adrián Alatriste y tuve el placer de conocerlo como alumno hace algunos años cuando pasé por la universidad. Pero déjenme les platico un poco más acerca de él. Adrián es doctor en administración y cuenta con más de 30 años de experiencia como restaurantero. Ha sido catedrático en distintas casas de estudio, entre las que destacan CESA Universidad, Anáhuac y el Claustro de Sor Juana, por mencionar algunas. Actualmente es director de operaciones de la consultora Coaching Empresarial Restaurantero. Así que vamos a enlazar. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Muy bien, gracias. Excelente, muchas gracias por recibirnos esta tarde. Sabemos que andas un poco ocupado y bueno, gracias por darnos este tiempo para compartir con los restauranteros todo este tema de los costos, que es súper importante y que bueno, tú dominas perfectamente. Tengo el placer Es cierto. de haber sido tu alumno en la universidad, así es que ya más o menos conozco la calidad de la información que hoy nos vas a brindar. Pero bueno, Adrián, Muchas gracias. me gustaría pues primero que nos platiques qué onda, cómo ves ahorita la industria, digo, estamos pasando por un momento muy complicado y cuál es tu percepción desde la parte consultora, qué es lo que has visto, vaya, qué está pasando, ¿no? Claro que sí. Mira, yo creo que ahorita estamos en un momento clave en el cual los restauranteros tenemos que reconfigurarnos y reinventarnos, ¿no? En ese sentido. He escuchado voces muy caóticas que dicen que pues, el cierre de más de 90,000 restaurantes a nivel República Mexicana y cosas por el estilo. Tenemos que recordar algo siempre, ¿no? Crisis también significa oportunidad. Hay amenazas, claro, el panorama se ve incierto. Ahorita no hay alguien que pueda darte con certeza la receta para tener un éxito o sobrevivir, sino que tenemos que estar buscando alternativas. Yo creo que es un buen punto en el cual el restaurantero, los chefs, la gente que está a cargo de los negocios de alimentos y bebidas, busque reinventarse y reconfigurar su oferta gastronómica y sobre todo la base clave, ¿no? Dar un buen servicio, ya sea por medio de delivery, a través de domicilio, X o Z, pero yo creo que existen alternativas. La cuestión es buscarlas y la cuestión es también saberlas implementar para poder tener una operación eficaz, ¿no? En ese sentido. De ahí en fuera, pues sí tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad que estamos trabajando, pero a título personal yo veo con optimismo ciertos aspectos que debemos de cuidar. Desgraciadamente, mira, como lo platicaremos en un momento con la presentación, los gastos de operación tienden a literalmente comerse las ventas, las pequeñas ventas que estamos teniendo, ¿no? Para la mayoría de los restaurantes, yo te podría decir que la renta es uno de sus gastos más onerosos, ¿no? Han tenido que estar cerrados 3, 4 meses y desgraciadamente las negociaciones con la gente que renta el local en muchos casos no han sido en unos términos de ganar, ganar, ¿no? Ellos también andan buscando recuperar un poco de lo que han perdido y durante ese lastre de 4 o 3 meses que estuviste cerrado, pues la renta seguía corriendo. De ahí en fuera, los otros gastos operativos tienden un poco a disminuir o a estabilizarse. Pero ahora también tenemos que tomar en cuenta que van a existir, perdón, otros gastos, los gastos de gel, cubrebocas para el personal, caretas, ¿no? Guantes, estar en Ok. las noches con procesos de limpieza e higienización, pues todos los productos químicos, quieras o no, por lo mismo de la oferta y la demanda, han tenido un incremento, ¿no? En el mercado, por lo cual necesitamos nosotros buscar una alternativa para poder equilibrar esos gastos. Claro, y yo creo que la alternativa la tenemos nosotros, vaya la solución, y es por la parte de los gastos.
Sí, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es pues, dar un buen seguimiento, ahora sí, a lupa de todos los gastos que estás generando en tu operación para mantener las medidas de tanto de sana distancia como establecen las autoridades, como todas las medidas de higienización y sanitización que estás teniendo en cocina, que estás teniendo en servicio. Yo te podría decir algo, mira, últimamente he visitado a varios amigos restauranteros y lo digo un poco de broma y un poco con tantito sarcasmo, ¿no? No he visto las cocinas más limpias, o sea, la verdad ahorita las cocinas están rechinando de limpio, estamos muy preocupados por la higiene y suena paradójico, eso debimos haberlo hecho desde antes de la pandemia, ¿no? Siempre deberíamos habernos preocupado que nuestra cocina fuera literalmente como un quirófano, ¿no? O sea, higienizado, limpio, ordenado, ¿no? Y me pasaba a veces que yo entraba a cocinas y el chef, con todo respeto, pues tenía desordenado todo, ¿no? Cacerolas por acá, no cerraban el refrigerador adecuadamente, la cámara de refrigeración abierta, muchas cosas, ¿no? Y actualmente ahora con esta nueva normalidad, la conciencia de la higiene creo que ha sido uno de los beneficios que ha traído esta pandemia. Entonces, pues lleva un costo y lleva un gasto que tenemos que irlo asumiendo poco a poco. Ahorita sí es un poquito amarga la píldora, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando a tener estos niveles de higiene, ¿no? El simple hecho la en ese sentido, tanto a título personal como en el sector, pues eran muy pocas las gentes que realmente cumplían con un buen protocolo de lavado de manos, ¿no? Era el típico enjuague en la tarja y te secabas en el mandil las manos, ¿no? Pues ahora ya no se puede hacer eso. Ahora sí nos tenemos que lavar las manos. Entonces, como lo comentaba con un amigo chef, una de las ventajas de esta pandemia es que ahora las cocinas están más limpias que nada, ¿no? Entonces, eso brinda seguridad al cliente y eso también brinda confianza a tu comensal, ¿de acuerdo? Porque estás generando un alimento totalmente inocuo. Claro, y bueno, qué cosa más positiva, la verdad. Todo el mundo esperaría que cuando vamos a comer las cosas estén pues muy limpias, ¿no? Pero bueno, Claro, claro, sí. Y pero ahorita podemos aprovechar eso. Yo soy de la política de la cocina abierta. Invita a tu cliente, a tu comensal, obvio con todas las medidas de higiene, a que se asome a ver tu cocina, ¿de acuerdo? Que vea cómo estás manteniendo ciertos estándares de limpieza y higiene. Haz un video dentro de la cocina y promocionalo en tus redes sociales, que el chef aparezca en el video y explique cómo en las noches se lava la cocina, se higienizan los utensilios, cómo manejan las temperaturas. Todo eso va a generar confianza. Ahorita, el nuevo comensal, el comensal vamos a llamarlo post-COVID, necesita confianza. Necesitamos brindarle ese sentimiento. Ya no tanto es si el precio, el sazón o la cercanía, que son importantes, siguen jugando dentro de la variable de un buen restaurante exitoso, pero un restaurante que me brinde a mí ciertos estándares de higiene y limpieza va a generar un sentimiento de confianza. Nada más que mucho ojo, eso tarda en generarse, no es de la noche a la mañana, tarda en generarse, ¿no? Entonces podríamos estar hablando meses. claro. Y yo creo que, bueno, ahorita es el momento para sentar las bases, ¿no? Que de repente en la operación no nos permite trabajar ese tipo de detalles. Y ahorita que no hay tanto trabajo, pues podemos ahí meterle un poquito de prisa. Claro, sí, ahí necesitamos el director o el dueño o el jefe ejecutivo tiene que sentarse a pensar su nueva estrategia. Desgraciadamente tendemos a ser muy reactivos, ¿no? Pasa algo y reaccionamos de manera muy rápida y desgraciadamente no es la adecuada, ¿de acuerdo? Yo creo que es momento de sentarse, pensar la estrategia y a veces tomar ciertas decisiones. Yo tengo un amigo restaurantero que tiene 4 sucursales y pues decidió cerrar una, ya literalmente, ¿no? Pero las otras 3 reconfiguró todo.
reestructuró todo y la verdad va generando buenos números, ¿no? En ese sentido. A veces en estas situaciones que te llevan al límite hay que tomar pues, decisiones a veces, vamos a llamarlo, drásticas, ¿no? Pero yo creo que lo peor que tú puedes hacer es no tomar una decisión, ¿no? Estar nada más a la expectativa para ver qué es lo que puede pasar, si el gobierno me va a ayudar o la delegación. No, yo creo que ahorita tenemos que ser proactivos en el sentido y buscar generar una buena estrategia. Cada quien tiene su concepto de negocio, su concepto gastronómico, debe de analizar sus puntos fuertes, sus puntos débiles y en función a eso poder hacer un plan de acción acorde con el presupuesto que tenga, con el personal que tenga y pues va a sonar un poquito drástico lo que voy a decir. Si en un momento dado tenemos que rasurar cierta área de nuestro negocio, pues hacerlo de la manera más responsable y más crítica. Claro, yo creo que vaya, lo peor que puede ser es quedarte estático, ¿no? Sin evolucionar o sin reaccionar. Y cierto, y siempre lo he dicho, ¿eh? Tanto la hotelería como la restaurantería, desde mi punto de vista, son industrias muy reactivas. Es decir, que nos dedicamos a apagar fuegos. Ya que tenemos el problema encima, ya lo vamos y lo apagamos. En vez de que pues vayamos tomando estas medidas que nos permitirían a lo mejor reaccionar de una mejor manera. Pero bueno, esperamos que durante este tiempo nos quede esto muy claro y de aquí en adelante podamos implementar otras medidas mejores, ¿no? Sí, yo creo que ahorita no, nos vamos a distinguir entre los restaurantes que innoven y los restaurantes que piensen que van a seguir trabajando igual como trabajaban antes de esta pandemia. Estamos ante una nueva realidad y esa nueva realidad necesita un pensamiento más flexible. Tenemos que ser ágiles en nuestro pensamiento y buscar muchas alternativas. ¿De acuerdo? Nadie tiene ahorita, ningún consultor restaurantero tiene ahorita la receta mágica para que tu restaurante sobreviva, sino que tenemos que estar buscando alternativas. Perfecto, Adrián. Pues gracias por esos datos de mucho valor. Y pues digo, no me gustaría entretenerte mucho más esta noche. Entonces, si entramos en tema, ya tu presentación está por acá. Así es que te escuchamos. Gracias, claro que sí. Miren, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo considero neurálgico para la mayoría de los restaurantes, y más ahora, en estos momentos, ¿de acuerdo? El control de costos de alimentos y bebidas. Si tú tienes un buen control de costos de alimentos y bebidas, vas a tener un restaurante rentable o un negocio gastronómico rentable en ese sentido. Se ha demostrado durante varios estudios que ha hecho tanto la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera como la Secretaría de Economía, que la mayoría de los restaurantes, este dato es antes de la pandemia, 8 de cada 10 restaurantes cerraban antes de cumplir 3 años. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esa tasa de mortandad tan alta? Varias respuestas han surgido. Uno, mala administración. Dos, malas estrategias de mercadotecnia. Tres, mal servicio. Pero yo te podría decir algo que es un común denominador en todos los restaurantes que yo he podido apoyarlos en ayudarles a controlar y regular sus costos, ¿de acuerdo? Es precisamente el valor de la materia prima, ¿de acuerdo? Para muchos chefs, para muchos cocineros, el costo no lo contemplan como tal, sino ven el ingrediente, ¿no? A mí me ha pasado mucho que ciertos cocineros, ciertos chefs se molestan porque les llamo la atención porque echaron a perder una salsa ranchera, ¿no? Y me dicen, pues que son nada más 10 litros de salsa ranchera, pero esos 10 litros tienen un valor en monetario, ¿de acuerdo? En ese sentido. Pueden ir a cualquier cocina y revisar los botes de basura y se van a sorprender como yo me he sorprendido, donde hemos encontrado piezas de col enteras, lechugas, pechugas de pollo, tiradas a la basura. Y lo consideran muchos merma,
¿no? O desperdicio, pero no lo consideran dinero. Entonces, el problema más grave que podemos tener es no visualizar la materia prima como dinero, como un ingrediente principal en monetario de nuestra operación. Hoy voy a platicar con ustedes 3 ideas básicas. Voy a darles muy brevemente y de manera general el concepto de costo y gasto que se utiliza en los restaurantes. También vamos a platicar de cómo se integra ese costo dentro de una estructura en un negocio de alimentos y bebidas. Y finalizo brevemente platicando sobre el control de costos de alimentos y bebidas en ese sentido. Les voy a dar una anécdota restaurantera que hace muchos años, cuando yo trabajaba como capitán de meseros, un dueño del restaurante me comentó, y debería de estar grabada en oro en todas las oficinas de los restaurantes. Lo difícil de este negocio es que es muy fácil, ¿de acuerdo? Y es cierto, lo difícil de este negocio es que es muy fácil, lo repito. Es muy fácil hacer un inventario. Lo difícil es hacerlo todos los días, ¿de acuerdo? O de manera semanal, o que esté bien elaborado, sin errores, ¿de acuerdo? Esa ha sido la clave de la mayoría de los errores en costeo, ¿de acuerdo? En ese sentido. Muchos chefs, muchos encargados, muchos capitanes de meseros, incluso sommeliers, me dicen, ah, tengo que hacer el inventario otra vez, y lo ven como papeleo, como simple papeleo que les quita tiempo de su operación, cuando debería ser la columna vertebral de tu negocio. Bueno, en base a estos 3 temas, mi idea el día de hoy es poder compartir con ustedes estrategias, tips y algunos consejos que considero pertinentes más ahora en esta situación en la que estamos, ¿de acuerdo? Y poder optimizar la operación buscando generar una rentabilidad. Empecemos pues. Podemos estar platicando sobre muchas definiciones de costos, podemos estar hablando o consultando distintos libros o consultarle al contador, pero yo creo que existen varias definiciones de costo que son adecuadas y que realmente nos pueden funcionar. A mí me gustaría que nos fuéramos con una idea, independientemente de la definición que podamos tener en un libro o la que estoy proyectando con ustedes en este webinar. Un costo es el importe que está directamente relacionado con la elaboración de un alimento y una bebida, ¿de acuerdo? Y está muy relacionado con las definiciones que estoy presentando. Nosotros estamos elaborando un platillo o estamos elaborando una bebida, estamos incurriendo en un costo. Pensemos en un licuado que hagamos de fresa en nuestro restaurante. Bueno, la leche, la fresa, el azúcar, la canela, implica el costo, ¿de acuerdo? En ese sentido. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con la materia prima y la elaboración del producto. Y ahora el gasto. ¿El gasto cómo lo podríamos cuantificar? Bueno, el gasto es el complementario necesario para la elaboración de ese producto. Una forma de poderlo distinguir, les doy un consejo, es que uno se puede cuantificar y se puede medir. Por ejemplo, regresemos a nuestro caso de licuado de fresa. Puedo medir los 500 mililitros de leche, los 20 gramos de fresa, las 2 cucharadas de azúcar, ¿de acuerdo? Eso sería costo. Y el gasto es la electricidad de la licuadora. Pero no hay una forma exacta de medir esa electricidad, ¿de acuerdo? No podemos establecer si por cada litro 5 watts, ¿de acuerdo? En ese sentido, sino que nosotros tenemos que prorratear en base a la producción de licuados cuánta luz se incrementó y entonces podemos determinar nuestro gasto. Entonces recuerden, el gasto es el complemento o accesorio para mi producto, ¿de acuerdo? En ese sentido, como tal, los uniformes de nuestros meseros es un gasto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que saberlo prorratear dentro del nivel de producción que tenemos de platillos. ¿Cuántos licuados he vendido? ¿Cuántas sopas? ¿Cuántas ensaladas? ¿Cuántos cortes de carne en ese aspecto? ¿De acuerdo?
Entonces, es importante que independientemente de la definición que nosotros utilicemos, tengamos una idea de qué es costo para nosotros en el restaurante y qué vamos a contemplar gastos. Vamos a tener una lista mayor de gastos que de costos, ¿no? En costos, por lo general, tenemos cárnicos de res, cárnicos de pollo, abarrotes, ¿no? Y demás. En gastos, pues vamos a tener muchísimos gastos dependiendo del tamaño y la magnitud del negocio, ¿no? En ese sentido, vamos a suponer un restaurante que tiene una terraza y un jardín, pues lleva un gasto de mantenimiento, ¿de acuerdo? Otro restaurante puede tener un gasto de seguridad, ¿no? Un personal que esté las 24 horas cuidando el establecimiento. Entonces, cada restaurante puede ir desglosando sus costos y sus gastos. Sería un poquito largo en este caso ahorita darles una lista completa, ¿de acuerdo? Pero cada quien debe de desglosar su costo y su gasto e identificarlo según su operación de alimentos y bebidas, ¿de acuerdo? Ahora, esto nos lleva a los tipos de costos. Como podrán ver en la presentación, yo aquí agrupé los que considero más importantes que afectan la operación de un negocio restaurantero. Tenemos costos directos y costos indirectos, ¿de acuerdo? Como lo comenté hace unos minutos, el costo directo es aquel que se identifica inequívocamente con el producto. ¿Se acuerdan de la leche del licuado? ¿Ok? El costo indirecto sé que forma parte del producto, pero su cuantificación es un poquito más difícil. ¿Se acuerdan de la electricidad? Por lo general, y con todo respeto a mis amigos contadores, los costos indirectos tienden a ser gastos y tienden a ser gastos de operación. Luego tenemos otra clasificación muy clásica de costos fijos y variables. Aquí no hay mucha explicación porque casi todos sabemos que un costo fijo se mantiene durante un periodo de tiempo. La renta, firmo un contrato por un año y la renta se va a mantener. Y esos son los que actualmente, ahorita, en este periodo que estamos viviendo, nos están afectando, ¿no? ¿Por qué? Porque cerramos el restaurante, pero seguía corriendo la renta, ¿no? Por ejemplo. Los costos variables no, los costos variables van en relación con tu operación, con la producción que tú hagas, ¿de acuerdo? En ese sentido. Luego tenemos los costos totales y los costos unitarios. Y aquí me voy a detener un minutito. Es muy importante determinar el costo total, o a veces le llaman global, de todo nuestro negocio. ¿Cuánto te cuesta, incluyendo los gastos, operar tu negocio? Hay una cifra y sobre esa cifra tenemos que tasar nuestras ventas. ¿Para qué? Para poder llegar a lo mejor mínimo en estas circunstancias actuales a un punto de equilibrio. ¿De acuerdo? El costo unitario es uno de los más importantes que considero en esta teoría de costos. ¿Por qué? Porque es el costo de la receta, el costo de producir una unidad. ¿Cuánto te cuesta receta de milanesa? ¿Cuánto te cuesta una porción de espagueti? ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante sentarse con el chef, checar gramajes, checar porciones, montajes de los platillos y poder determinar lo más posible el costo unitario o el costo de receta. Luego tenemos el costo estándar. El costo estándar funciona muchísimo cuando estamos hablando de franquicias, cuando estamos hablando de conceptos también de fast food, pero también a veces lo menosprecia el restaurantero independiente. Tenemos que estandarizar la receta. Si partimos de una idea muy central, que estándar es un modelo a seguir, un ideal, cuando tú pones un estándar de desempeño, tenemos que hacer nuestras recetas estandarizadas, ideales, de acuerdo a nuestra operación. Y eso se debe de respetar. Yo he vivido muchas ocasiones en las cuales me piden, junto con los chefs con los que trabajo, estandarizar las recetas. Estamos estandarizando las recetas y el recetario acaba en un cajón guardado. No, el recetario estandarizado es para que se use como una herramienta para ir comparando el desempeño real, o sea, tus elaboraciones, con el estándar que tú estás manejando y ver las diferencias, ¿de acuerdo?
gramajes, montajes, presentaciones, tipos de cocción, temperaturas. Por lo tanto, yo les sugiero que inviertan en estandarizar sus recetas. Es la mejor inversión que le puedes dar a tu restaurante para tener un menú rentable. ¿De acuerdo? Muchas veces ahí me dicen, oye, ayúdanos a que el menú sea rentable. ¿Tienes estandarizadas tus recetas? No. Empieza por ahí. Empieza por ahí. ¿De acuerdo? Al tener un estándar, estableces un modelo de calidad también. ¿De acuerdo? Y al tener un estándar, el costeo tiende a ser más exacto. ¿De acuerdo? En ese sentido. Entonces, esta clasificación de costos que comparto con ustedes la considero esencial y que tenemos que conocer para tener una operación eficiente y eficaz en nuestros negocios de alimentos y bebidas. ¿De acuerdo? En ese sentido como tal. Más adelante vamos a hablar de lo que yo le denomino el flujo de costos. ¿Qué es un flujo de costos? Como pueden ver en la diapositiva, voy a tomarme el atrevimiento de leerla textualmente porque es importante entenderla. Dice, sistema que divide la operación del restaurante en una serie de actividades cuyo propósito es proporcionar alimentos y bebidas a los comensales. El flujo de costos parte desde las compras, la producción, el servicio y el cobro. Imagínense como una especie de túnel donde el ingrediente va pasando por ese túnel hasta que llega a las manos del comensal, hasta que el comensal lo degusta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante identificar este sistema. Acuérdense, un sistema es un conjunto de partes que actúa e interactúa, ¿ok? Como el sistema respiratorio de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos un sistema que divide la operación del restaurante en ciertas actividades cuya finalidad es proporcionar un alimento o una bebida de calidad y a buen costo a nuestro comensal. ¿De acuerdo? Entonces, revisen sus compras, analicen sus almacenes por medio de inventarios, chequen sus cocinas, sus recetarios, la producción, verifiquen el servicio y por último, auditen los cobros, los cheques, ¿de acuerdo? En ese sentido. Con eso, ustedes van a ir generando un círculo virtuoso que se llama flujo de costos, en ese sentido como tal. De manera gráfica, lo podemos ver en la siguiente presentación, donde precisamente tenemos todos los elementos que intervienen en este flujo de costos. Las compras, almacén, recepción, distribución, la parte de producción, donde está la preparación, cocción, conservación, servicio y ventas, ¿de acuerdo? Yo les sugiero que incluso adopten este diagrama y en su operación háganse 5 preguntas en cada variable. Por ejemplo, ¿cómo compramos? ¿Cada cuándo compramos? ¿Quién compra? Almacén. ¿Cómo almacenamos? ¿Se lleva un inventario? Háganse 5 preguntas en cada una de estas variables y automáticamente estarán haciendo una auditoría de costos. Acuérdense del refrán, lo difícil de este negocio es que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, con que ustedes se pregunten mínimo 5 cuestiones en cada una de estas variables que intervienen en el flujo de costos, yo les apuesto que podrán encontrar errores y áreas de oportunidad, sobre todo para mejorar sus alimentos y sus bebidas en su negocio, ¿de acuerdo? En ese sentido. Yo lo he aplicado con éxito en distintos negocios que he coachado y nos hemos descubierto grandes oportunidades para mejorar los costos. Nada más como a manera de anécdota, en un restaurante en Acapulco tuvimos la oportunidad de aplicar este estilo de auditoría, nada más con cuestionarnos y preguntarnos quién compraba, quién recibía, cómo estaba el almacén, cómo se hacía la cocción, cómo era el servicio y todo eso. Descubrimos áreas de oportunidad, implementamos planes de acción en esas áreas de oportunidad y logramos bajar el costo más de 4 puntos. Este señor tenía su costo que rondaba alrededor de 38% y logramos bajarlo a 34, 33 y fracción, 34%. Solamente
supervisando estas variables. Por lo tanto, comparto con ustedes esta herramienta y espero que sea de utilidad para disminuir los costos en su negocio. En la siguiente diapositiva intenté generar un porcentaje como guía. No es el absoluto, mucho ojo, nadie tiene el porcentaje ideal. 33, otros 32, otros 31, otros 28, cosas así por el estilo. Es importante que ustedes como restauranteros traten de determinar del 100% de sus ventas cuánto van a destinar al costo de alimentos y bebidas, a sus insumos, a su materia prima. Yo considero, dependiendo del tipo de concepto restaurantero que estemos hablando, que un 32% de costo de alimentos y bebidas global es una cifra aceptable. De ahí que la podamos optimizar, claro que se puede hacer, pero eso depende mucho de la supervisión por parte del gerente, de la supervisión por parte del chef y de los controles que el dueño del restaurante vaya implementando en conjunto con aquellos personajes que intervienen dentro de la elaboración de un platillo. ¿De acuerdo? 32% de costo de alimentos y bebidas. Gastos. Recomiendo que ande rondando el 34% de tus gastos de operación. Aquí soy muy genérico, no hago una clasificación de gastos financieros, de operación. Vamos a tratar de mantener las cosas gastos, ¿de acuerdo? Como quedamos hace unos minutos, los accesorios y complementarios a mi producción, ¿no? Luz, gas, renta, X, de uniformes, capacitación. Ahí me da mucha risa, ¿no? De que se preocupan mucho por los gastos y un gasto que literalmente ni llega al 1% de ese 34% es la capacitación. Cuando la capacitación bien empleada puede ayudarte a reducir el costo. Mano de obra, depende de la cantidad de colaboradores que tengas y cómo se esté pagando. Yo sugiero que la mano de obra ande rondando entre 16, máximo 18%, dependiendo mucho cómo lo estructuren en personal operativo, administrativo y demás. Tenemos distintos roles, turnos escalonados para los meseros, para nuestros baristas, para la hostess, para el cajero. Va a variar muchísimo. Un aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la mano de obra. Dentro de la mano de obra, actualmente muchos restauranteros están haciendo un recorte de personal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenían porcentajes de costo alrededor de 20 y tantos, 25, 27. Tenemos que ser cuidadosos con la nómina. Tenemos que saber pagar bien a la gente, pero también tenemos que saber productiva nuestra gente. Restauranteros están calorando horarios, ellas de más al personal, pero no ajustan bien su porcentaje de costo. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Hay ocasiones en las cuales vamos a tener que tomar ciertas decisiones de prescindir, desgraciadamente, de cierto personal. Pero analícenlo bien, analícenlo bien. Yo creo que con una buena reingeniería en cuanto a distribución de tareas y obligaciones, podemos mantener una mano de obra óptima, que ande rondando 18, 20. 16 sería un ideal y podría estructurarse como a seguir, como una meta a seguir, pero tenemos que saber nuestro concepto, cuánta mano de obra necesita. Hay conceptos que requieren 1 o 2 hostes, sommelier, chef pastelero, chef panadero. Hay otros restaurantes en los cuales pues, no necesitamos tanta estructura y con un parrillero y con un fuentero podemos trabajar. Busquen hacer una reingeniería en cuanto a las funciones y responsabilidades de su personal. Que sea gente, que sea una decisión necesaria, prescindir de la gente, hay que tomarla. Considero que actualmente nosotros como restauranteros tenemos que cuidar a nuestra tropa, tenemos que cuidar a nuestro equipo y tratar
de que juntos lleguemos a buen puerto en esta pandemia, ¿de acuerdo? Y al final, pues bueno, el mínimo ideal deberíamos de tener una utilidad del 18%. Lo estoy manejando de manera global porque alguna persona ahorita puede ver esta diapositiva y decir, oye, pero los arroces, pastas, sí, hay ciertos ingredientes que me dan mucha mayor utilidad, muchísima mayor utilidad, ¿no? Un arroz, una pasta, una ensalada, tienen márgenes de utilidad más altos, pero ciertos cortes de carne, no me van a hacer mentir, tienen costos más elevados que afectan nuestra utilidad por platillo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestro nivel de utilidad que manejemos en función a la mezcla de platillos que tenemos. No es lo mismo la utilidad de un consomé de pollo que la utilidad de una sopa de tortilla que lleva aguacate, queso, crema y demás ingredientes que hacen que su utilidad merme poco, ¿de acuerdo? En ese sentido. Tenemos que identificar nuestros platillos estrellas, nuestros platillos que generen muy buen margen de utilidad y apostar la calidad de sus platillos para que nuestro cliente los solicite. Hay que cuidarlos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos ver las mermas de experimentos. Esta triada de palabras causa mucho conflicto en las cocinas, desgraciadamente. No controlamos nuestras mermas, no cuantificamos nuestros desperdicios y no calculamos nuestros rendimientos. Yo me he enfrentado a personal de cocina que no conoce el rendimiento de la naranja Valencia para jugo, no conoce el rendimiento de cuando filetea un jitomate, no conoce el rendimiento de muchos artículos de su cocina. Hay que empezar a hacer cálculos, determinar las mermas, cuantificar los desperdicios y calcular los rendimientos de nuestra materia prima. Si ustedes logran generar una estrategia en función a estas tres variables, automáticamente su costo va a bajar. Desgraciadamente tenemos estos problemas. No conocemos nuestras mermas o nuestras mermas son muy altas, no identificamos nuestros desperdicios, a veces los confundimos con mermas y, por último, no tenemos cuantificados nuestros rendimientos, ¿de acuerdo? Y luego se preguntan por qué tengo el costo tan alto del pollo, por qué tengo el costo tan alto de la ternera, por qué tengo el costo tan alto de las legumbres, ¿de acuerdo? Mucho ojo con eso. Este es un área de oportunidad y obligación, yo diría, de un chef poderlo cuantificar en ese sentido. Vamos cerrando esta sesión con los objetivos del control de costos. Muchas veces me han preguntado, ok Adrián, vamos a meter un control de costos, pero ¿para qué me sirve un control de costos? Nada más para poder bajar el costo de 38 a 33, para poder bajar el costo de la bebida de 28 a 25. No, tenemos que tener una visión más amplia. Primero, controlar los costos de elaboración de un platillo. Ese es el primer objetivo de un buen control de costos. Yo tengo que saber con la certeza necesaria cuánto me cuesta elaborar cierto platillo conforme a un recetario estándar, como lo vimos hace unos minutos. 2. Tengo que evaluar la rentabilidad del platillo o de la materia prima. Hay ingredientes, voy a sonar un poquito drástico, hay ingredientes que no nos convienen, ¿de acuerdo? En ese sentido, ya sea por su bajo rendimiento, ya sea por su alta merma, no me convienen, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar sustitutos a esos ingredientes, buscar alternativas. Y aquí es donde el chef debe de utilizar su creatividad para conseguir sustitutos. Si actualmente la naranja está muy cara y tenemos que servir jugo de naranja, ¿qué podemos hacer? A lo mejor podemos meter un jugo combinado, a lo mejor podemos meter un jugo combinado verde con pepino y algo de naranja. Entonces hay que buscar alternativas para evaluar la rentabilidad del platillo o la materia prima. Tercero, cuando tú tienes un excelente control de costos, podemos planear la obtención de utilidades. Y eso es algo
como habíamos platicado hace unos minutos, importante. Las utilidades siguen siendo uno de los elementos más críticos dentro de la operación de alimentos y bebidas, ¿de acuerdo? Tenemos que saberlas planear y con un buen control de costo podemos determinarlas. Y el tercero, considero que es una de las áreas más graves que a veces descuidamos en los restaurantes, proporcionar datos para tomar decisiones, elaborar o comprar. Muchas veces, por desidia, no elaboramos ciertas preparaciones, sino que ya las compramos. Actualmente, con todo respeto a los chefs, la cocina artesanal tiene su ventaja. No todo tiene que ser industrializado o salir de una lata, sino que nosotros podemos darle nuestro toque con ciertas preparaciones artesanales de bajo costo. ¿De acuerdo? Entonces, evalúen, ¿lo voy a elaborar en mi cocina o lo voy a comprar, ya sea semi-elaborado o ya elaborado? Esto pasa mucho, por ejemplo, en pequeños restaurantes que desgraciadamente su área de pastelería no es fuerte y tienen que comprar pasteles, pies, brownies a un proveedor externo. Y hay ocasiones en que el costo de adquisición de ese brownie, de ese pie, tiende a ser muy elaborado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber negociar con ese tipo de proveedores o buscar maquilar esa área para que tengas un costo más equilibrado. Entonces, recapitulando, el objetivo de control de costos es controlar, evaluar, planear y proporcionar datos para tomar una decisión. Tenemos que hacerlo, tenemos que cuantificarlo y sobre todo tenemos que implementarlo. ¿Cómo podemos entonces, en base a todo lo que hemos platicado, definir el control de costos? En la diapositiva es una serie de técnicas, procesos y reportes que evitan fugas no deseadas de materia prima y productos terminados en la empresa. La esencia del control de costos, señores, es la supervisión. Si no supervisamos de manera adecuada, no podemos controlar nuestros costos en ese sentido. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Espero que esta información sea de utilidad. Continuamos contigo, Daniel. Muy interesante los que me compartes, prof. La verdad es que ya se me había olvidado muchos de estos datos que son súper importantes y que de repente, pues en el día a día de tu trabajo no los tienes presentes. Y creo que es muy importante, y sobre todo en la industria, porque hay mucho desperdicio, es cierto. Y de repente mucho robo hormiga, y si no estamos ahí al pendiente, pues se va el dinero, ¿no? Es cierto lo que tú comentas. Y te voy a decir algo más, agregando las ideas que estás generando ahorita con estos webinars. Hay muchos mitos en cuanto al control de costos, ¿no? Uno es de que el control de costos es costoso. No, no es costoso. Es difícil de implementar en ciertas ocasiones, sí. ¿Por qué? Porque la gente rehúsa el cambio. No estamos acostumbrados a cambiar, ¿de acuerdo? En ese sentido, a trabajar como debe de ser. Y la otra, que siempre me he topado en el medio, y yo imagino ahorita que las personas que nos escuchen hasta les va a causar una risa, es, no, ¿para qué hago recetario? ¿Para qué hago todo? Nada más multiplícalo por 3 y ya queda el precio, y agregas IVA, ¿no? O a la bebida multiplícalo por 8 y agrégale el IVA y ya te quitas de bronca. ¿Por qué voy a estar haciendo recetarios estándar? ¿Por qué voy a estar checando mis mermas? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Desgraciadamente no generamos estrategias que nos permitan buscar la rentabilidad. Cuando tú ya implementas un buen control de costos y lo ves reflejado en números, es muy difícil que regreses a las viejas prácticas. Al contrario, vas a buscar implementar mejoras cada día para obtener buenos costos. Ese es el secreto de las franquicias. La mayoría de las franquicias de hamburguesas, de pizzas, de sándwiches, de sushi, tienen un excelente control de costos. Saben dónde queda cada rebanada de cada ingrediente, ¿no? En ese sentido. Por eso han sido muy exitosas.
Y desgraciadamente nosotros los restauranteros independientes, que no pertenecemos a una cadena, que no pertenecemos a un gran corporativo, pues caemos en estos errores tan graves que sobre todo afectan nuestra rentabilidad. Yo creo ahorita más que nunca en la situación en la que estamos viviendo, monitorear nuestros costos de alimentos y bebidas es una tarea obligada para cualquier administrador, gerente, chef, llámese como se llame, encargado de un negocio de alimentos y bebidas. Claro, si no quiere morir en el intento durante este periodo. Yo voy a agregar una cosa que desde mi punto de vista y es que, digo, además de que a lo mejor lo percibimos costoso o creemos que pues nos damos con la vieja ecuación que a lo mejor en algún momento nos dieron, también es por flojera. Muchas veces no lo haces por flojo, porque representa un trabajo, o sea, sí hay que trabajar, hay que darle, hay que ponerse a tirar números y a sacar algunas, a lo mejor Excel, que ya no es lo ideal desde mi punto de vista, pero es eso, o sea, necesitamos ponernos a trabajar en esa parte, ¿no? Te iba a preguntar al respecto, ¿qué, digo, seguramente tendrás alguna tecnología que tú personalmente recomiendes, o sea, bueno, podemos partir del punto de venta, pero ¿hay alguna otra cosa que puedas recomendarle a quien nos está escuchando? Claro que sí. Mira, este control de costos lo podemos hacer, como tú dices, de manera análoga, a través de formatos y impresiones y, como digo vulgarmente, arrastrar el lápiz, que yo lo recomiendo al principio, ¿de acuerdo? Muchas veces, a veces digitalizamos, ¿no? En ese sentido, pero a veces los datos que digitalizamos están mal. Existe un software bastante bueno que se llama FoodTrack, ¿de acuerdo? En ese sentido. Es considerado de los mejores en cuanto al rastreo de costos, en ese sentido. Pero también tenemos un problema, el analfabetismo informático, ¿no? No lo sabemos utilizar, ¿no? En ese sentido. Hay otros softwares muy buenos como Aloha, Micros, que te permiten llevar unos controles de almacén maravillosos, ¿no? En ese sentido. Y también softwares un poquito más comerciales como Chef System y Maitre pueden ayudarnos, ¿de acuerdo? Pero el factor humano, el estar supervisando tu cocina, en estar verificando tus gramajes, el estar supervisando y analizando cómo estamos sirviendo los platillos al comensal, es importante, es la piedra angular como tal. Yo te podría decir que el hilo conductor del control de costos es la supervisión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un viejo restaurantero de hace muchos, muchos años, el señor Anderson, ponía en sus vitrinas, en sus restaurantes, al ojo del amo engorda el caballo. Y es cierto, ¿no? Si yo estoy vigilando mis costos, si yo estoy supervisando, mira, el simple hecho, y lo dejo como reto para la gente que nos está viendo en este canal, pónganse como reto, identifiquen nada más cinco de sus ingredientes que les está causando problemas. Y pónganse como reto hacer inventarios diarios de apertura y cierre, cuando abro el restaurante y cuando cierro el restaurante, durante una semana. Se van a sorprender de la información que van a obtener. Y desde ahí pueden partir para bajar el costo. Buenísimo. Pues, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente ha sido información muy valiosa y sobre todo para el sector que la verdad yo percibo que nos falta un poco la profesionalización. Esa es la intención de Guestbox de Enlace, que podamos apoyar un poco en que esta información llegue. Y bueno, esto es solamente el principio, eso es digamos que el básico de costos. Si ya quieren meterse hasta la cocina en este tema, pues les recomiendo muchísimo ponerse en contacto con el profesor. Dinos cómo te podré contactar la audiencia en caso de que quisieran a lo mejor algún tipo de consultoría con ustedes. ¿Cómo se pueden poner en contacto? Claro que sí. Les voy a dejar dos medios de contacto. Primero sería mi correo electrónico, es Adriana Latriste, todo en minúsculas, sin ningún espacio, adrianalatriste@hotmail. O pueden en la red profesional LinkedIn,
como Adriana La Triste Mendoza. Ahí puedo recibir cualquier información o a través del correo, y para mí sería un gusto poderlos apoyar en esto, e incluso suelto la invitación. Si alguien está interesado, podemos hacer como un caso de éxito y luego a través de tu gran medio publicarlo como un caso de éxito donde redujimos los costos en su negocio. ¿Qué te parece? Pues digo, ya que te estás poniendo así tan espléndido, nosotros también ponemos ahí de por medio el menú digital, les damos una licencia gratuita a quien acepte este reto, que se pongan en Ándale. contacto con nosotros. Ujú. Sí, me gusta que se pongan en contacto contigo, adquieran el menú digital y va de la mano, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿de qué me va a servir poner en esta plataforma que tú estás manejando el menú si no tengo buenos costos de mis platillos, ¿no? Entonces podemos hacer la mancuerna de generar muy buenos costos y luego subirlos en una plataforma con la tuya, que va a favorecer mucho el consumo. Actualmente el comensal anda buscando ese tipo de experiencia, y nosotros como restauranteros pues tenemos que analizar qué platillos vamos a meter en ese menú digital, ¿no? Justo, de hecho, fue algo que hace rato escuché que dijiste, que me quedó como de, ok, que me decías, hay que identificar a los productos estrella, ¿no? Aquellos que te dejan una mayor rentabilidad, meterles calidad, estandarizarlos lo más que se pueda, para que enamoren a tu cliente y lo sigan pidiendo y se vendan como pan caliente. Y nosotros, por nuestra parte, en el menú digital tenemos una forma en la que podemos poner esos productos que son tus productos estrella, que te dejan mayor rentabilidad, en las primeras posiciones, para que sea lo primero que ve tu cliente cuando está viendo tu menú, y no sea un producto que tenga que ver en un menú tradicional, que a lo mejor y se pierde, o no se pierde, pero bueno, está ahí entre todas las opciones. La ventaja de un menú digital es que te permite hacer eso, que te permite incrementar tus ventas, y vas a incrementar las ventas de los productos que te dejan mayor rentabilidad. Entonces, por ende, pues tu cheque se va para arriba y pues tus ganancias también van para arriba, ¿no? Claro, sí, se hace un efecto que le llaman dominó, ¿no? Una ficha tira a la otra, entonces al cliente que le gustó el platillo y sobre todo lo pidió, y en el lado del restaurantero tú sabes que ese platillo te deja una buen margen de utilidad, pues estamos hablando de un ganar-ganar. Pues ahí está el reto. Esperemos que varios restauranteros no sean reactivos como platicamos en la presentación, sino sean proactivos. Y más ahora, en este momento yo creo que es la idea central tener un buen costeo. Y apoyándonos de una herramienta como la tuya, de menú digital, creo que llevamos las de ganar. Yo creo que sería una buena sinergia. Totalmente, los costos y las ventas, tal y cual. Exactamente. Pues, Adrián, te quiero agradecer mucho la tarde, realmente ha sido información muy valiosa la que nos dejas. Y de verdad, bueno, ya sabes que este espacio siempre está abierto para ti, siempre es un gusto platicar contigo. Y bueno, el reto ya está ahí, a ver quién en la audiencia se quiere aventar o varios. Ya nosotros ponemos menú, Adrián ahí pone un poco de asesoría y pues vemos qué podemos hacer, ¿no? Es el momento de hacer sinergia. Tenemos que ayudarnos entre nosotros. Como sector somos fuertes, nada más hay que unirnos. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativas y sobre todo estas plataformas que tú estás manejando nos van a permitir crear esa sinergia y ser un sector restaurantero fuerte. Te lo agradezco, al contrario, agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con toda tu audiencia estos pequeños consejos, estas pequeñas ideas que las he probado durante más de 30 años que he sido restaurantero, y a título personal en mis restaurantes donde yo he estado a cargo me han funcionado. Adelante.